Bienvenidas y bienvenidos a otra clase virtual de Matemáticas 2. En esta clase vamos a abordar el concepto de integrales definidas. Para acercarnos a ese concepto, primero vamos a empezar con un concepto que es mucho más familiar para todo el mundo. El concepto de área de una figura geométrica. A lo largo de nuestro trayecto educativo hemos visto o nos hemos topado con el área de figuras geométricas. Muchas veces acá tenemos algunos ejemplos sencillos, ¿sí? Tenemos en el caso de un rectángulo, tenemos que el área es igual a la base por la altura. En el caso de un círculo, tenemos que el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. En el caso de un triángulo, bueno, sabemos que es un medio de la base por la altura. Nada muy extraño. Una propiedad intuitiva de las áreas también me dice a mí que si yo tengo el área de una figura más complicada o quiero calcular el área de una figura más complicada, yo puedo partir esa figura en dos figuras más sencillas y considerar el área total como la suma de las áreas de estas figuras en la cual partí. Entonces, en este caso tenemos que el área de toda esta figura yo la puedo plantear como la suma de las áreas del rectángulo más el área de este triángulo. Así es como tenemos A por B, sería A por B, la base y la altura de este rectángulo, más un medio de B por C, donde B es la base del triángulo y C es la altura, si yo lo miro, lo considero rotado. De la misma forma, esta figura más extraña que tenemos aquí, yo la puedo partir en un semicírculo y un triángulo. El área será el área de este semicírculo más el área de este triángulo. No vamos a ahondar en muchos detalles, pero simplemente quería dejar en claro justamente que nosotros podemos encarar el cálculo del área de una figura más complicada subdividiéndola en figuras más sencillas cuyas áreas sabemos calcular. Esto de alguna forma nos sugiere que a la hora de calcular áreas nos van a aparecer sumas. Y si las áreas son más complicadas, nos pueden aparecer sumas de más términos. Entonces, por eso es conveniente que ahora introduzcamos el concepto de sumatoria. ¿Sí? La sumatoria, como tal, es simplemente una forma abreviada de indicar sumas de muchos términos. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos números enteros m y n, tal que m sea menor que n, y una serie de números reales que vamos a llamar, bueno, a sub m, a sub m más 1 y así hasta a sub n. ¿Sí? Definimos la sumatoria. ¿Sí? Esto se lee sumatoria de a sub i para i que va desde m hasta n. ¿Sí? Y es una forma compacta de indicar la suma de todos estos términos. A este símbolo, que es la letra griega sigma mayúscula, se lo denomina justamente sumatoria, y a la letra i, en este caso, se la denomina índice de la sumatoria. ¿Cómo funciona esto? Lo que me está diciendo este símbolo es que el índice de la sumatoria toma todos los valores sucesivos desde m hasta n. Y para cada uno de esos valores de i tendremos un término diferente. Vamos a un ejemplo para que esto no quede tan en el aire. Supongamos que tenemos esto, la sumatoria de i cuadrado para i que va desde 1 hasta 3. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, tenemos una sumatoria de ¿cuántos términos? 3 términos, para i igual a 1, para i igual a 2 y para i igual a 3. Cada uno de estos términos tiene la forma i cuadrado, pero i es diferente en cada término. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El primer término es i cuadrado cuando i vale 1, el segundo término es i cuadrado cuando i vale 2 y el tercer término es i cuadrado cuando i vale 3. El resultado es 14.
La letra no tiene necesariamente que ser i, puede ser cualquier letra. En este caso tenemos la sumatoria de 2j para j que va desde menos 2 a 1. En este caso, nuestra suma va a tener 4 términos. Los términos para los valores de j correspondientes a menos 2, menos 1, 0 y 1. Y si se fijan, cada término sigue el mismo patrón. O sea, cada término tiene la forma 2j, donde j va tomando en los sucesivos términos los distintos valores correspondientes. Otro ejemplito un poquito más complicado podría ser una sumatoria para k que va desde 0 hasta 4 de 1 sobre k más 1. La lógica es la misma. Todos los términos tienen la forma 1 sobre k más 1 en el primer término cuando k vale 0, en el segundo término cuando k vale 1 y así sucesivamente. Otra cosa que cabe mencionar es que el resultado de una sumatoria es totalmente independiente de la letra que yo utilicé como índice. Si a esta primera sumatoria la planteara de la misma forma, pero en vez de i yo escribiera j, la expresión es la misma, simplemente cambié la letra que utilicé como índice. El resultado es exactamente el mismo, porque en cada uno de los términos, cuando yo desarrollo la sumatoria, la letra que utilicé como índice no me aparece. Vamos a ver ahora algunas propiedades de las sumatorias. La primera propiedad me dice lo siguiente: si yo tengo una sumatoria donde cada uno de los términos es una constante por el término de la sumatoria, yo esto lo puedo expresar como la constante por la sumatoria de los términos correspondientes. Podemos ver fácilmente de dónde sale esto si desarrollamos los dos miembros de esta igualdad. El primer miembro de la igualdad, por definición de la sumatoria, es esto: c por a sub m más c por a sub m más 1 y así hasta c por a sub n. Algebraicamente, yo acá sé que podría sacar factor común c. Y si saco factor común c, obtengo c como factor de a sub m más a sub m más 1, etc. Ahora, lo que tengo aquí entre paréntesis no es otra cosa que esta expresión que yo tengo acá, lo cual demuestra esta propiedad. Otra propiedad es esta, que me dice que si yo tengo una sumatoria donde cada uno de los términos es la suma o resta de dos números, yo puedo reordenar en la suma o resta de dos sumatorias, en cada una de las cuales tengo los términos correspondientes. A esto lo podemos ver también si desarrollamos ambos miembros de la igualdad. Por ejemplo, este primer miembro lo puedo desarrollar y digo, bueno, tengo a sub m más menos b sub m más segundo término, a sub m más 1 más menos b sub m más 1, etc. A esto yo puedo eliminarle todos los paréntesis y agrupar todos los términos de la forma a sub m, a sub m más 1, etc. más menos todos los términos de la forma b sub m más 1. Las propiedades de la suma algebraica me permiten hacer esto. Y esto que yo tengo aquí no es otra cosa que el segundo miembro de la igualdad. Estas propiedades nos van a resultar de utilidad a la hora de profundizar en los conceptos que vamos a desarrollar en unos minutos. Ahora vamos a pensar en una figura un poco más general y vamos a tratar de calcular el área. La vamos a enmarcar en un sistema de ejes como para tener alguna referencia. Es más, podríamos ya ir pensando que esto que tenemos por aquí arriba es una cierta función y que queremos calcular esta área determinada por esa función. Primero vamos a aproximarla, vamos a encarar este problema aproximando el área. Tenemos aquí un valor que vamos a llamar m mayúscula, que es el máximo valor que toma esta función que me está delimitando el área. Y tenemos este valor, que es m minúscula, que es el menor valor que toma la función que me está definiendo esa área.
A partir de esos dos valores, yo puedo definir estos dos rectángulos. ¿Sí? Puedo definir un rectángulo mayor, un rectángulo menor, y puedo calcular el área de esos dos rectángulos. Yo sé que el área del rectángulo es base por altura. Pero aún mirándolos simplemente, yo puedo ver que el área de la figura que yo estoy buscando calcular es mayor que el área del rectángulo más chico y es menor que el área del rectángulo más grande. Esto lo simbolizo de esta forma. Si con S minúscula yo simbolizo el área del rectángulo más chico, digo que el área del rectángulo más chico es menor o igual que el área de la figura que quiero calcular y eso es menor o igual que el área del rectángulo más grande. No conozco el valor del área, pero por lo menos sé que está encerrada entre esas dos áreas que yo sí conozco. ¿Y cómo es que las conozco? Porque las puedo calcular. Efectivamente, el área del rectángulo más chico es base por altura. La base es la longitud que hay entre A y B, y eso lo calculo como B menos A. Y la altura no es otra cosa que este valor M chico. Lo mismo ocurre con el área del rectángulo más grande. Ahora bien, es una primera aproximación al cálculo del área de esta figura, pero es muy burda. Entonces, ¿qué pasaría si yo al área de la figura la divido en dos? Está clarísimo que el área de la figura grande, que es el área que yo quería calcular inicialmente, es igual a la suma de las áreas de estas dos figuras. Del área de esta figura más el área de esta figura. Entonces tengo esta igualdad que está aquí abajo. Ahora bien, para cada una de esas dos figuras, yo puedo hacer el mismo planteo que hice recién. Para la primera parte, yo defino un valor M chica 1, que es el mínimo valor para esta primera porción, M grande 1, que es el máximo valor para esta primera porción, y lo mismo M chica 2 y M grande 2, que son los valores mínimos y máximos para la segunda porción de esta área que quiero calcular. Ahora hago el mismo juego con los rectángulos. Entonces, yo ahora puedo aproximar un poco mejor el valor del área, porque el área total va a seguir estando entre la suma de las áreas de los dos rectángulos menores y la suma de las áreas de los dos rectángulos mayores. Pero la suma de las áreas de los dos rectángulos mayores está más cerca del área que el rectángulo mayor original que cubre toda esta parte. Y la suma de los rectángulos menores está más cerca que el único rectángulo menor que yo había planteado al comienzo. Entonces, de alguna forma, lo que se puede ver en este caso es que partiendo el área original en dos porciones, yo tengo que la suma de las áreas de los rectángulos menores me da una mejor aproximación al valor total del área que un solo rectángulo. Lo mismo pasa con la suma del área de los dos rectángulos superiores. A la suma de estas áreas de estos nuevos rectángulos yo también las puedo calcular. De esta forma, el área de cada uno de esos rectángulos sigue siendo base por altura. Vamos a trabajar en forma un poquito más rigurosa definiendo algunas cosas. Vamos a suponer que yo tengo una función f de x que es continua en el intervalo a y b y además se cumple que f de x es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al intervalo ab. Entonces, el área que yo quiero calcular está perfectamente definida porque es el área comprendida entre el eje x, las rectas x igual a a, x igual a b y el gráfico de la función f de x. Voy a tomar el intervalo AB en el cual está definida la función y lo voy a dividir en una serie de subintervalos. La unión de todos estos intervalos me devuelve el intervalo original AB. Los valores x0, x1, x2 hasta llegar a xn que determinan esta subdivisión en varios intervalos son los siguientes. x0 es a. Después tenemos un x1 que es mayor que x0, un x2 y así sucesivamente hasta un xn.
y el xn lo hacemos igual a b. Entonces tenemos una serie de n intervalos consecutivos que juntos reconstruyen el intervalo AB original. A este conjunto de valores x0, x1, x2 hasta llegar a xn se lo denomina partición del intervalo. Vamos a definir algunos otros conceptos que nos van a permitir avanzar. Al número delta sub k de p, que definimos como x sub k menos x sub k menos 1, no es otra cosa que la longitud del intervalo k. O sea, la longitud del intervalo que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k. Si k vale 1, voy a tener delta sub 1 de p, que va a ser la longitud del intervalo que va entre x0 y x1. Y así sucesivamente con todos los intervalos. Estos intervalos en los que subdivido al intervalo AB no tienen por qué ser todos iguales. Entonces es posible que alguno de esos delta sub kp sea el mayor de todos. Entonces yo voy a definir a delta sub p, sin ponerle un subíndice k, como a la longitud del mayor de todos los delta sub kp. O sea, la longitud del mayor de todos los intervalos. Y a eso se lo denomina longitud de la partición. Otros conceptos que tengo que definir son m sub k, m chica sub k, que voy a asociar con el mínimo valor que toma la función f en el intervalo k, y m grande sub k va a ser el máximo valor que toma la función f en el intervalo k. Con estas definiciones yo puedo definir la suma inferior, que va a ser la sumatoria para k que va desde 1 hasta n, de m sub k por delta sub kp. Y desarrollado, bueno, obviamente será m sub 1 por delta sub 1 de p, más m sub 2 por delta sub 2 de p, y así sucesivamente hasta llegar a m sub n por delta sub n de p. ¿Qué significa todo esto? En realidad, si nos fijamos, delta sub kp es el ancho de cada uno de estos intervalos. Y m sub k es el mínimo valor que toma la función dentro de ese intervalo. Esto está relacionado con uno de los rectángulos inferiores que veíamos hace un rato. También podemos definir la suma superior. La suma superior, que indicamos como S de P con S mayúscula, es la sumatoria para k que va desde 1 hasta n de m grande sub k por delta sub k de p. ¿Qué significa esto? De vuelta, es una suma de términos donde yo tengo el producto del ancho de cada uno de esos intervalos por el mayor valor que toma la función dentro de ese intervalo. Esto no es otra cosa que base por altura de los rectángulos mayores que teníamos en el ejemplo que vimos hace un rato. Vamos a tratar de visualizarlo gráficamente para que no quede tan en el aire un formulario tan complicado. Aquí tenemos el mismo gráfico que veíamos hace un rato, pero donde tenemos especificada la partición del intervalo AB. En este caso hemos partido el intervalo en 5 subintervalos. Acá tenemos x0, que es igual a x1, x2, x3, x4 y x5. Y tenemos de x0 a x1 el primer intervalo, de x1 a x2 el segundo intervalo y así sucesivamente. Con esos intervalos definidos, ahora planteamos la suma inferior, que como decíamos recién, no es otra cosa que la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos. Pero el área de cada uno de estos rectángulos no es otra cosa que la base por altura. Pero la base es justamente ese delta sub kp y la altura para cada uno de estos intervalos, la altura del rectángulo es el mínimo valor que toma la función dentro de ese intervalo. Entonces esa expresión complicada que vimos recién para la suma inferior no es otra cosa que la suma de las áreas de estos rectángulos que están por debajo de la gráfica de la función. La suma superior, análogamente, no es otra cosa que la suma de las áreas de estos rectángulos que están por encima de la gráfica de la función. ¿A dónde quiero apuntar con esto? En realidad, lo que se puede ver es que, como la suma inferior es la suma de las áreas de los rectángulos que están por debajo de la gráfica de la función,
y la suma superior es la suma de las áreas de los rectángulos que están por encima de la gráfica de la función, claramente la suma inferior tiene que ser menor o igual que el área y el área tiene que ser menor o igual que la suma superior. También intuitivamente podemos suponer que a medida que dividamos el intervalo AB en más subintervalos, la aproximación va a ser mejor. Esto es efectivamente así y esto es lo que nos permite definir el área bajo la curva. La vamos a definir de esta forma. El área es igual al límite cuando la longitud de la partición tiende a 0 de la suma inferior. Decir el límite cuando la longitud de la partición tiende a 0 equivale a decir el límite cuando el número de intervalos en que parto al intervalo AB tiende a infinito. Esta definición yo la basé en la suma inferior. ¿Por qué? ¿Podría haber utilizado la suma superior? Sí, también. De hecho, se puede demostrar que si yo planteo el límite cuando la longitud de la partición tiende a 0 de la suma superior, ese límite también es igual al área. O sea, podría utilizar tanto la suma inferior como la suma superior. Arbitrariamente se elige la suma inferior, pero las dos son equivalentes. Pero bueno, me voy a quedar con la suma inferior. Es la convención que se utiliza. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo a medida que yo aumento el número de subintervalos en que parto el intervalo original, las sumas inferior y superior aproximan mejor el área. En este caso tenemos la función 1 sobre x cuadrado en el intervalo 1, 3. Ese sería el área definida por esa función en ese intervalo y el valor del área, el valor exacto del área, es 2/3, o sea 0,6666 periódico. Vamos a empezar a calcular las sumas inferior y superior con distintos valores de n, o sea con distinto valor de subintervalos. El primer caso es cuando n vale 1, o sea yo tengo un solo rectángulo inferior y un solo rectángulo superior. La suma inferior me da 0,22 periódico, la suma superior me da 2. Cumple que el área está encerrada entre esos dos valores, pero no están ni cerca. Está bien, tengo un solo subintervalo. Cuando yo planteo una partición en dos subintervalos, la cosa mejora un poco. De todos modos, sigo estando lejos. ¿Qué pasa a medida que yo voy aumentando el valor de n? O sea, a medida que yo voy aumentando el número de subintervalos de mi partición. Fíjense, en la misma gráfica ya voy viendo que la suma de las áreas de los rectángulos inferiores y superiores va aproximando mejor al área buscada. Vamos a hacer una pausita acá con n igual a 30. El dibujo ya se lo ve bastante más parecido. Y tenemos, bueno, la suma inferior es 0,63, casi 0,64, y la suma superior es 0,69. Estamos bastante más cerca. Y para un n igual a 90, ya vemos que en el dibujo prácticamente coinciden y los valores están bastante cerca. O sea, 0,65 para la suma inferior, 0,66 periódico para el área verdadera y 0,67 y pico para la suma superior. No tiene sentido agregar más en el gráfico porque no se va a notar en la pantalla, se va a ver una mancha, pero básicamente vamos viendo la tendencia y eso intuitivamente nos dice que sí, que efectivamente cuando ese número de subintervalos tiende a infinito, tanto la suma superior como la suma inferior van a tender y van a hacerse igual al área. Eso de alguna forma me estaría mostrando de dónde sale la definición de área que vimos recién. A esta área definida de esta forma yo le voy a llamar integral definida. Este símbolo que yo tengo aquí es lo que yo denomino integral definida y directamente la voy a definir como el área que yo calculé recién. Esto se lee como integral definida de f entre a y b o
integral de f en el intervalo AB. En la forma en que construimos esta definición solamente vale para funciones continuas. La pregunta que alguien se podría hacer es si podemos extender esta definición de integral definida a funciones que no son continuas. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si la función no es continua? Bueno, como veremos en un rato, depende de la función. Tomemos este ejemplo. Esta función, así como está definida, en el intervalo 1, 6 presenta dos discontinuidades. ¿Se puede calcular el área bajo la curva? Bueno, el gráfico de esta función en ese intervalo es este. Intuitivamente uno podría decir, sí, tiene sentido calcular el área bajo la curva. Y uno podría pensar que el área a calcular es esta. Ahora bien, esto es un juego intuitivo si se quiere. Si queremos calcular realmente la integral definida de una función que no es continua, tenemos que formalizar algunas cosas. Vamos a ir a las siguientes definiciones. Decimos que una función f es acotada superiormente en el intervalo AB si existe un número b, que llamamos cota superior, tal que la función sea menor o igual que b para todo x en el intervalo AB. También decimos que f es acotada inferiormente en el intervalo AB si existe un número c que vamos a llamar cota inferior, tal que c es menor que la función para todo valor de x perteneciente al intervalo AB. Y si una función es acotada superiormente y acotada inferiormente, se dice que es acotada, a secas. Volvemos a la función de recién. Esta es una función acotada. ¿Cómo lo podemos ver? Y, por ejemplo, podemos ver que el número 0,5 es una cota inferior de la función y el número 4,5 es una cota superior de la función. El número 0,5 es una cota inferior porque es menor o igual que todos los valores de la función en ese intervalo. El número 4,5 es una cota superior porque es mayor o igual que todos los valores de la función en ese intervalo. Por ende, esta función es una función acotada. Otra cosa que podemos ver es que las cotas inferiores y superiores no son únicas. Por ejemplo, para la misma función, yo podría elegir otro par de cotas. Por ejemplo, estas. El número 0,8 también es una cota inferior de la función porque es menor o igual que todos los valores de la función en ese intervalo. El número 4,2 es una cota superior también porque es mayor o igual que todos los valores de la función. Ahora bien, si bien existen infinitas cotas inferiores, hay una de ellas que va a ser la mayor posible. Y si bien existen infinitas cotas superiores, va a haber una de ellas que sea la menor posible. Esto es lo que tenemos aquí. Para esta función, el valor 1 es una cota inferior porque 1 es menor o igual que la función para todos los valores de la función en el intervalo, pero es la mayor de todas las cotas inferiores. Lo mismo pasa con 4. 4 es una cota superior porque es mayor o igual que la función en todo el intervalo, pero es el menor valor entre todos los valores de las cotas superiores. Entonces, sabiendo que en una función acotada existe una cota inferior que es la máxima de todas y una cota superior que es la mínima de todas, entonces podemos extender la definición a funciones acotadas. Si tenemos una función acotada donde el número de discontinuidades es finito, tenemos la siguiente definición para la integral definida de una función que cumple con esas características. Ahora, si yo miro, es exactamente igual a la definición que di hace un rato para funciones continuas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora este m chico sub k no se refiere al mínimo valor de la función en cada intervalo, sino a la mayor de las cotas inferiores
de la función en cada intervalo. Con esto hemos extendido la definición de integral definida a funciones no continuas siempre que cumplan con la condición de ser acotadas y que el número de discontinuidades no sea infinito. Un par de observaciones respecto de las integrales definidas. Una integral definida es un número y una integral indefinida es un conjunto de funciones. Otra cosa que podemos puntualizar es que si yo tengo la integral entre a y b de f de x por diferencial de x, va a ser igual a la integral entre a y b de f de t por diferencial de t, va a ser igual a la integral entre a y b de f de z por diferencial de z, y así sucesivamente. La integral definida es un número. La variable de integración no me va a aparecer en el resultado final de una integral definida. Si la función es la misma, por más que la dependencia sea de diferentes variables, el resultado de estas diferentes integrales va a ser exactamente el mismo. La tercera observación que vamos a hacer es que la integral definida de f de x entre a y b va a ser el área bajo el gráfico de f solamente si f es positiva en el intervalo a b. El concepto de integral definida es mucho más amplio que simplemente el área bajo una curva. Nosotros utilizamos el área bajo una curva como un artilugio para introducir el concepto. Veamos, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos una función que toma valores negativos. La suma inferior, en este caso, sería la suma de una serie de términos de la siguiente forma. El ancho de cada intervalo, que es un número positivo, por el valor mínimo de la función en ese intervalo. Pero en este caso el valor mínimo es negativo. Entonces no podemos hablar del área de este rectángulo porque en realidad el ancho del intervalo por el mínimo valor de la función me va a dar un número negativo. Entonces voy a tener una serie de números negativos para cada uno de los términos de la suma inferior y el resultado final de la integral definida cuando yo tome el límite para calcular esa integral definida me va a dar un número negativo si la función toma valores negativos en el intervalo. Si yo tengo una función que toma valores positivos y negativos, a priori el resultado puede ser un número positivo, negativo, 0. Entonces, al valor de una integral definida lo asociamos con el área bajo la curva solamente cuando la función es positiva. Cuando la función puede tomar valores positivos o negativos, la integral definida no se asocia con el área. Para seguir trabajando, nos van a venir bien las siguientes definiciones. La primera definición es la siguiente. La integral entre a y a, o sea, aquella integral definida donde el límite inferior y el límite superior son iguales, es igual a 0. Intuitivamente esto tiene sentido, ya que estaríamos hablando de un intervalo de longitud 0. La otra definición que nos va a ser útil es la siguiente. La integral entre b y a de f de x por diferencial de x va a ser igual a menos la integral entre a y b de f de x por diferencial de x. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio el orden de los límites de integración, la integral cambia de signo. Ahora podemos pasar a establecer algunas propiedades de las integrales definidas. La primera propiedad me dice que si una función es mayor o igual que 0 a lo largo del intervalo de integración, entonces la integral de esa función va a ser también mayor o igual que 0. La segunda propiedad me dice que si yo tengo la integral definida de una constante por una función, eso va a ser igual a la constante por la integral definida de la función. La tercera propiedad me dice que si yo tengo la integral definida de una suma o resta de funciones, a esa integral la puedo expresar como la suma o resta de las integrales definidas de las funciones correspondientes. Esta propiedad, la propiedad número 4, me dice que
Para cualquier número d perteneciente a los reales, yo puedo tomar la integral de f de x entre a y b y partirla en la suma de dos integrales. La integral entre a y d más la integral entre d y b. Contrario a lo que se podría pensar intuitivamente, el número d no tiene por qué estar ubicado entre a y b. El número d puede ser cualquier número real. Y la propiedad del número 5 me dice que si yo tengo dos funciones que en el intervalo de integración cumplen con que una de ellas sea menor o igual que la otra, entonces la integral de la función que es menor va a ser menor que la integral de la función que es mayor. Todo muy bien con la definición y estas propiedades. Pero a la hora de enfrentarnos con el cálculo de una integral, salvo para funciones muy sencillas, obtener el valor de una integral definida a partir de la definición es tremendamente difícil. Entonces vamos a tratar de buscar una forma de calcular las integrales definidas que sea más sencilla. Primero vamos a establecer esto. Si f es acotada y con un número finito de discontinuidades en el intervalo AB, entonces podemos decir que para cualquier número x que esté en el interior del intervalo AB, se va a cumplir que la integral de f entre a y x está definida. Ahora bien, no solo que esa integral está definida, sino que además la podemos considerar como una función de x. A esta función f grande, que aplica el intervalo AB en los números reales, la definimos de esta forma: la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Ahora, ¿no habíamos dicho que una integral definida era un número? Sí, la integral definida es una constante si los límites de integración son constantes. Ahora, si uno de los límites de integración es una variable, entonces el resultado de la integral definida va a ser una función, pero no va a ser una función de la variable de integración, va a ser una función de la variable que se encuentre en el límite de integración. Una vez que hemos establecido que una integral definida que contenga una variable en los límites de integración es una función de esa variable, podemos plantear el llamado primer teorema fundamental del cálculo. Este teorema me dice lo siguiente: sea una función f continua en el intervalo AB y sea un número c que pertenece al intervalo AB. Sea la función f grande de x definida por la siguiente integral, entonces esta función f grande es derivable y su derivada está dada por la siguiente expresión. Esto simplemente me dice que si yo tengo una función definida a través de una integral donde tengo una variable en los límites de integración, la derivada de esa función definida de esta forma no es otra cosa que la función que yo estoy integrando. Vamos a algún ejemplo para que quede claro. Si yo tengo una función f grande de x, que es la integral entre menos 2 y x de 1 sobre t a la cuarta más 1 por diferencial de t, entonces la derivada de esta función, f grande de x, no es otra cosa que el argumento de la integral valuado en la variable x. Veamos este otro ejemplo. G de x es igual a la integral entre x y 3 de coseno cuadrado de 3t por diferencial de t. Ahora bien, yo no puedo aplicar el teorema que acabo de ver porque el teorema me dice cómo calcular la derivada de una función definida a través de una integral definida cuando el límite inferior es constante y el límite superior es una variable. No es este caso. ¿Cómo hago? Bueno, pero yo tengo las propiedades que vi, una de las cuales me dice que yo puedo intercambiar el orden de los límites de integración cambiando el signo de la integral. Entonces, esta integral la puedo reescribir de la siguiente forma. Fíjense que yo aquí intercambié x con el 3
y le cambié el signo de la integral. Ahora bien, esta integral ahora sí está en la forma requerida por el primer teorema fundamental del cálculo, y entonces puedo calcular su derivada muy fácilmente. En este caso tenemos otra función en la cual no podemos aplicar directamente este teorema. ¿Por qué no podemos aplicarlo directamente? Porque si bien es una función definida a través de una integral, el límite superior de la integral no es la variable, sino una función de la variable. Este sería un caso particular de un caso general que podemos plantear así. La función f de x es la integral entre una constante y una función de la variable de f de t por diferencial de t. ¿Cómo voy a hacer para poder derivar esta función definida de esta forma? Bueno, yo voy a definir otra función g de i como la integral entre a e i de f de t diferencial de t, y a esta función yo sí la podría derivar utilizando el primer teorema fundamental del cálculo, porque está definida de forma tal que el límite superior de la integral es la variable. La función f de x que yo quiero derivar, puedo decir que es igual a la función g valuada en h de x. Si a esta función g, definida de esta forma, yo la evalúo en h de x, ¿qué quiere decir? Que si a esta y la reemplazo por h de x, a esta y la reemplazo por h de x. Y entonces, esta expresión me queda igual que la expresión de f. Por ende, f de x es igual a g de h de x. Ahora, a g de h de x yo la sé derivar, porque g está definida de forma tal que cumpla con el primer teorema fundamental del cálculo. Y como es función de función, yo la voy a derivar utilizando la regla de la cadena. La derivada de g de h de x va a ser g' de h de x por h' de x. Es la regla de la cadena para la derivación de funciones compuestas que se ha visto en Matemáticas 1. Ahora bien, la derivada de g de h de x no es otra cosa que f de h de x por la aplicación directa del primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, yendo al ejemplo particular que habíamos visto hace un rato, tenemos que la derivada de esta función f de x no va a ser otra cosa que el argumento de la integral valuado en el límite superior multiplicado por la derivada de este límite superior. O sea, g de h de x por h' de x. Acomodando un poquito, tenemos esta expresión. Otro ejemplo un poco más complicado es aquella función que está definida a través de una integral definida en la cual ambos límites de integración son funciones de la variable. Para resolver esto, primero vamos a utilizar las propiedades de la integral para separar a esta integral en la suma de dos integrales. La integral entre g de x y h de x de f de t va a ser igual a la integral entre g de x y c más la integral entre c y h de x. A este segundo término yo ya lo sé derivar de acuerdo a lo que vimos recién. A este primer término no, porque la dependencia con la variable está en el límite inferior. Pero recordando que si yo cambio el orden de los límites de integración, la integral cambia de signo, a esta suma de integrales yo la puedo reordenar de la siguiente forma. Y a cada una de estas dos integrales yo sé derivarlas. La expresión final me quedaría de esta forma. El argumento de la integral valuado en el límite superior por la derivada del límite superior menos el argumento de la integral valuado en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Vamos a un ejemplo concreto. Si mi f de x es la integral entre menos 2x y x al cubo de seno de 4t por diferencial de t, la derivada de esa función va a quedar planteada de la siguiente forma. ¿De dónde sale esto? Bueno, es el argumento de la integral valuado en el límite superior. ¿Qué quiere decir?
que donde figura t yo voy a poner x al cubo. Por eso seno de 4x al cubo, multiplicado por la derivada del límite superior. Menos el argumento de la integral valuado en el límite inferior, o sea, valuado en menos 2x, por la derivada del límite inferior. La derivada de menos 2x es menos 2. Reacomodando un poquito, llego a esta expresión como la derivada de esta función. Bien, este teorema aparentemente no tiene demasiado que ver con el cálculo o con la forma de calcular una integral definida, pero lo vamos a utilizar para demostrar este segundo teorema que vamos a ver y que es el que nos permite calcular directamente a una integral definida. El segundo teorema fundamental del cálculo me dice lo siguiente. Si tengo una función continua en el intervalo AB y una primitiva de f en AB, yo puedo decir que la integral definida de f de t entre a y b es igual a la primitiva valuada en el límite superior menos la primitiva valuada en el límite inferior. Existe una notación compacta que es esta. Esta notación simplemente quiere decir esta función valuada en b menos esta función valuada en a. Es simplemente una forma más compacta y más concisa de escribir esto. ¿Esto qué quiere decir? Que para calcular una integral definida, yo lo único que tengo que hacer es encontrar una primitiva de la función que estoy integrando y evaluarla en los límites superior e inferior de la integral y restar esos dos valores para obtener el valor de la integral definida. Y allí está la conexión entre la integral definida y la integral indefinida. ¿Cómo vamos a demostrar este teorema? Por el primer teorema fundamental del cálculo sabemos que la función f de x, definida como la integral entre a y x de f de t por diferencial de t, es una primitiva de f, porque f' de x es igual a f chica de x para todo x perteneciente a b. Ahora bien, la primitiva g que yo utilizo para calcular el valor tiene que ser igual a esta primitiva f definida de esta forma más una constante. ¿Por qué? Porque ambas funciones g de x y f de x son primitivas de la misma función, f chiquita de x. Y sabemos que si hay dos funciones que son primitivas de la misma función, la única diferencia que puede haber entre ellas es una constante. Entonces, como f grande de x queda definida de esta forma, yo puedo decir entonces que g de x es igual a la integral entre a y x de f de t por diferencial de t más una constante c. Ahora lo que voy a hacer es a la expresión g de b menos g de a, la voy a evaluar utilizando esta expresión que es equivalente a g de x. Bueno, si g de x es esto, cuando yo evalúo g de b, donde dice x, tengo que reemplazar b. Entonces tengo este primer término. Menos g de a. Entonces menos, y acá voy a escribir g de x, donde a x lo reemplazo por a. Y tengo esto aquí. El primer término dentro del paréntesis es igual a 0, porque sabemos que la integral entre a y a de una función es 0. O sea, cuando el límite superior e inferior son iguales, la integral vale 0. Entonces, este paréntesis solamente me queda igual a más c. Entonces yo tengo más c menos c, se me cancelan y directamente el resultado de hacer g de b menos g de a es igual a la integral entre a y b de f de t por diferencial de t, que es lo que yo quería demostrar. Este segundo teorema fundamental del cálculo, también llamado regla de Barrow, me da un método para calcular integrales definidas simplemente teniendo que encontrar
una primitiva de la función que yo quiero integrar. Veamos algunos ejemplos. Para calcular esta integral definida, yo tengo que encontrar una primitiva de esta función. Pero antes de hacerlo, en realidad voy a aplicar las propiedades que ya conozco de las integrales definidas para obtener una expresión que me permita calcular de forma más sencilla. ¿Qué es lo que se hizo acá? Bueno, a la integral de una suma o una resta la separé en la suma o resta de las integrales. A estas constantes que multiplican a la función las saqué afuera de la integral. ¿Qué gano con esto? Yo ahora tengo tres integrales definidas para resolver que son muy sencillas. Para resolver cada una de estas integrales definidas yo tengo que encontrar una primitiva de las funciones que estoy integrando. Y las tengo que evaluar en los límites inferior y superior de la integral. Una primitiva de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Una primitiva de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Y una primitiva de 1 es x. ¿Por qué no me aparece la constante de integración? Porque en realidad hemos dicho que para calcular integrales definidas yo necesito una primitiva. Cuando calculo una integral indefinida tengo infinitas primitivas y esas infinitas primitivas están de alguna forma indicadas por esta constante indeterminada. Como yo necesito una primitiva en particular, voy a utilizar la que me convenga, cualquiera me sirve. Entonces, por conveniencia, siempre voy a utilizar aquella primitiva que tiene c igual a 0. Por eso no me aparece la constante c aquí. Resolviendo un poquito más, ¿qué vamos a tener? Voy a tener dos veces x a la cuarta sobre 4 evaluado en 1, menos x a la cuarta sobre 4 evaluado en menos 1. Menos 7 por x al cubo sobre 3 valuado entre menos 1 y 1. ¿Qué significa? X al cubo sobre 3 valuado en 1 menos x al cubo sobre 3 valuado en menos 1. Más x valuado entre menos 1 y 1. ¿Qué significa eso? X valuado en 1 menos x valuado en menos 1. Acomodando un poco los números, llego a que el resultado de esta integral definida es 8 tercios. Menos 8 tercios, perdón. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complicado porque no hay una forma de obtener una primitiva en forma directa. Pero a una primitiva de esta función que queremos integrar la podemos obtener por el método de sustitución que se vio en la clase pasada. La sustitución que plantearíamos sería u igual a 2x cuadrado más 1. Con lo cual diferencial de u es igual a 4x por diferencial de x. Con esto podemos plantear la integral indefinida asociada y decimos que la integral de x por raíz de 2x más 1 por diferencial de x, aplicando esta sustitución, es igual a un cuarto de la integral de raíz de u por diferencial de u. Esto es igual a un cuarto de u a la 3 medio sobre 3 medio más c. Estamos calculando la integral indefinida. Simplificando un poquito y reemplazando para obtener en función de la variable original, yo tengo esto como resultado de la integral indefinida. Ahora bien, como yo necesito solamente una antiderivada, voy a utilizar la antiderivada que tiene c igual a 0. Con esta antiderivada planteo la integral definida. Esta integral definida va a ser la antiderivada que yo encontré valuada entre 0 y 2. Esto quiere decir que es un sexto multiplicado por 2x cuadrado más 1 a la 3 medios valuado en 2 menos 2x cuadrado más 1 a la 3 medios valuado en 0. Este primer término es 9 a la 3 medios, que es 27, menos 1, 26. Un sexto de 26 es 13 tercios. Y ese es el resultado de mi integral
definida. Fíjense qué hicimos acá. Tenemos la integral definida, calculamos la integral indefinida asociada por el método de sustitución para encontrar una primitiva y después evaluamos la primitiva en los límites inferior y superior para obtener el valor de la integral definida. Esta es una forma de encarar las integrales definidas que se resuelven por sustitución. La otra forma es la siguiente. Directamente vamos a trabajar con la integral definida por sustitución. Si recordamos, después de plantear la sustitución, teníamos la integral de raíz de u por diferencial de u. Entonces yo directamente la reescribo como una integral definida en función de la variable sustituida. ¿Por qué aquí escribo u de 0 y u de 2? ¿Por qué no escribo la integral entre 0 y 2? No, porque 0 y 2 son valores de x. Si yo cambio de variable, los límites de integración también me van a cambiar. Ahora bien, recordemos que u es 2x cuadrado más 1. Entonces, cuando x vale 0, u, ¿cuánto vale? Si reemplazamos x igual a 0 en la expresión para u, tenemos que u de 0 vale 1. Y cuando x vale 2, u vale 9. U de 2 vale 9. Estos son los nuevos límites de integración con esta nueva variable. ¿Qué gano con esto? Ahora, lo que gano con esto es tener esta expresión. Esta expresión ya es directamente una integral definida en términos de la nueva variable que yo puedo resolver directamente, olvidándome de que esta expresión proviene de una sustitución. ¿Cómo resuelvo? Resuelvo la integral, obtengo una primitiva de raíz de u, que es u a la 3 medios sobre 3 medios, valuada entre 1 y 9. Simplificando un poco las constantes, me queda un sexto de 9 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios, que es igual a un sexto de 26, igual a 13 tercios. Como verán, el valor es el mismo. Claramente es el mismo si la integral es la misma. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? Que yo no tengo que volver a la variable original, sino que directamente resuelvo la integral definida en términos de la nueva variable. ¿Es obligatorio hacerlo así? No, cada uno lo hace de la forma en que le resulte más sencillo. Simplemente estoy planteando dos formas de resolver la misma integral. Como último ejemplo podemos ver este. ¿Qué pasa si tenemos una función definida a trozos como esta? Hemos visto funciones de este estilo en Matemáticas 1, sobre todo cuando calculábamos límites y continuidad. Esta función se comporta como x cuadrado menos 1 si x es menor que 2 y se comporta como 2x más 1 si x es mayor o igual que 2. En este caso particular es una función que es discontinua. Ahora bien, si yo tuviese que calcular la integral de esa función entre 0 y 3, ¿cómo hago? Bueno, el punto donde cambia el comportamiento de la función, que es x igual a 2, está en el interior de este intervalo. Las propiedades que yo he visto de la integral definida me permiten hacer esto. A esta integral la parto a la integral entre 0 y 3 de f de x, la parto en la suma de la integral entre 0 y 2 de f de x más la integral entre 2 y 3. Eso es perfectamente válido, ya he visto una propiedad que me permite justificar esto. Ahora bien, ¿qué gano con esto? Esta primera integral es la integral de f de x entre 0 y 2. Pero entre 0 y 2, f de x es igual a x cuadrado menos 1. Y acá tengo la integral entre 2 y 3 de f de x. Pero entre 2 y 3, f de x es igual a 2x más 1. Por lo tanto, puedo avanzar y a cada una de estas dos integrales las puedo expresar de la siguiente forma. Y estas son dos integrales definidas que perfectamente puedo resolver a partir de lo que he visto hasta ahora.
Bueno, con esto ya tenemos elementos para encarar los ejercicios del práctico correspondiente a esta semana. Así que sin más, les deseo mucha suerte y nos vemos la próxima clase.